Después del funeral de mi esposo, mi mejor amiga dijo, mi hijo es hijo de tu esposo, y me quedaré con la mitad de la herencia. Disfruten de mi nueva historia. Mi mejor amiga de hace 12 años hizo sonar su copa de vino en la fiesta del primer cumpleaños de su hijo y les dijo a 30 personas que mi esposo fallecido era el padre de su hijo. Nolan llevaba 11 días enterrado. Ni siquiera habían cortado el pastel con temática de Bluey todavía. Mi nombre es Avery O'Brien. Tengo 31 años y trabajo como procesadora de reclamos en una firma de seguros mediana en Stamford, Connecticut. Si no saben qué hace una procesadora de reclamos, básicamente leo documentos todo el día y descubro quién miente. Resulta que esa habilidad estaba a punto de serme útil de maneras que nunca esperé. Me casé con Nolan O'Brien hace 4 años. Era representante regional de ventas de una empresa de suministros de plomería, lo cual suena aburrido hasta que lo conocías. Nolan podía vender cualquier cosa porque podía hablar con cualquiera. Una vez pasó 45 minutos en una barbacoa explicándole accesorios de tubería a mi tía Gloria, y ella estaba genuinamente entretenida. Ese era su don, hacía que lo ordinario pareciera interesante. Compramos una casa en Riefield, Connecticut, por $412,000, una bonita casa estilo colonial en una calle tranquila, con 3 dormitorios y un patio lo suficientemente grande para un perro que siempre decíamos que tendríamos. Mi abuela aportó $310,000 para el pago inicial, básicamente los ahorros de toda su vida. Tenía una condición. Nos sentó a la mesa de su cocina, miró a Nolan directamente a los ojos y dijo, te quiero, cariño, pero la escritura queda a nombre de Avery. No pasé 40 años recortando cupones para que un juez reparta mi dinero algún día. Nolan ni se inmutó. De hecho, se rió y dijo, señora Hennessy, eso es lo más inteligente que alguien me ha dicho nunca. A la abuela le cayó aún mejor después de eso. 3 semanas y media antes del pequeño anuncio de Paige, Nolan se desplomó en un partido de softball de la empresa. Paro cardíaco, 33 años. Sin antecedentes, sin señales de advertencia, sin últimas palabras dramáticas. Simplemente cayó. Para cuando la ambulancia llegó al campo detrás del almacén en Bridgeport, él ya se había ido. No recuerdo los primeros 3 días después. Me dicen que funcioné. Me dicen que hice llamadas telefónicas, firmé papeles y elegí un ataúd. No recuerdo nada de eso. Mi cerebro simplemente se desconectó como un cortacircuito sobrecargado que se dispara para evitar que la casa se queme. Ahora, Paige Linkist, déjenme contarles sobre Paige. Fue mi mejor amiga desde el segundo año en Yukon. Ella fue quien me dijo que Nolan me estaba mirando desde el otro lado del comedor 2 meses antes de que finalmente se armara de valor para saludarme. Fue mi dama de honor. Lloró más fuerte que mi madre en la boda. Estuvo allí para todo, el compromiso, la casa, el aborto espontáneo. No hablo de los años buenos. 12 años de amistad. Eso es mucho tiempo. Eso es más que algunos matrimonios. Paige tuvo un bebé hace 11 meses. Un niño llamado Luca. Les dijo a todos que el padre era un tipo de una aplicación de citas. Lo vio 2 veces, pasaron cosas, él desapareció. Nadie la presionó al respecto. Madre soltera, nuevo comienzo. Todos la apoyamos. Yo misma organicé el baby shower, compré el cochecito, aparecí en el hospital con un globo que decía es un niño y un recipiente de sopa casera que, seré sincera, era mayormente de lata. Entonces, cuando Paige me suplicó que fuera a la fiesta del primer cumpleaños de Luca, fui. No quería hacerlo. Dormía 4 horas por noche. Había perdido 9 libras en 3 semanas y todavía usaba la sudadera de la Universidad de Nolan para dormir porque olía a él, y no era capaz de lavarla. Pero fui porque era mi mejor amiga y dijo que me haría bien salir de casa. Vaya amiga. A los 30 minutos de la fiesta, Paige se levanta, golpea un cuchillo contra su copa de vino como si estuviera haciendo un brindis en una cena de ensayo y empieza a hablar. Se pone emocional. Le tiembla la voz. Dice que ha estado guardando un secreto muy pesado. Dice que Nolan y ella tenían una relación, una real, una aventura emocional y física que duró más de 1 año. Dice que Luca es su hijo.
Sostiene un documento impreso y dice que es el testamento de Nolan, notariado y firmado, dejándole la mitad de nuestra casa y su Jeep Grand Cherokee 2021. 30 personas mirándome, algunas con lástima, otras con asombro, un par ya haciendo las cuentas en su cabeza. Miré el documento en su mano. Miré a Paige. Miré a Luca, que estaba aplastando el glaseado en la bandeja de su trona, completamente ajeno al hecho de que su madre acababa de detonar una bomba en medio de su fiesta de cumpleaños, y dije, ya veo. Eso es todo. 2 palabras. Porque si hubiera abierto la boca más, me habría reído a carcajadas. Y no una risa cruel, una risa genuina, incontrolable, casi histérica. Porque mi esposo se había hecho la vasectomía hacía 2 años y medio. Yo misma lo llevé al consultorio del urólogo en Danbury. Me senté en la sala de espera leyendo una copia de hace 3 meses de Sportsil Stratit mientras le hacían el procedimiento. Recogí su receta. Compré los guisantes congelados. Lo escuché quejarse durante 4 días seguidos de que caminaba como un pingüino. Y 6 semanas después, estuve allí cuando llegaron los resultados del laboratorio de seguimiento. Conteo de esperma, 0. Luca fue concebido hace aproximadamente 21 meses. Las cuentas no es que no cuadren, es que las matemáticas son físicamente imposibles. Mi esposo tenía un secreto, de acuerdo, pero no era el que Paige estaba vendiendo. Antes de continuar, por favor presionen el botón de suscribirse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es ahora mismo. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al caos. Conduje a casa desde esa fiesta de cumpleaños, apretando el volante tan fuerte que se me pusieron los nudillos blancos. No por rabia, sino por el puro esfuerzo de mantener la cara seria durante los 26 minutos de viaje desde Norwalk de regreso a Riefield. Me acababan de acusar públicamente de, ¿qué exactamente? ¿De estar casada con un infiel? ¿De ser el obstáculo entre una pobre madre soltera y su legítima herencia frente a 30 personas junto a un pastel de Bluey con Baby Shark sonando todavía desde un altavoz Bluetooth en la cocina? Saben, me gano la vida procesando reclamos de seguros fraudulentos. He visto a gente fingir latigazos cervicales, fingir inundaciones, fingir robos. Una vez, un tipo en Danbury presentó un reclamo diciendo que le habían robado el barco, y lo encontramos 2 semanas después estacionado en la entrada de la casa de su primo en Waterbury con una capa de pintura fresca. Así que sé cómo se ve una estafa. Puedo oler una de la misma manera que algunas personas pueden oler que viene la lluvia, y lo que hizo Paige en esa fiesta olía a un huracán de tonterías de categoría 5. Pero lo que pasa con las estafas es esto, las buenas no dependen de que el engaño sea perfecto. Dependen de que la víctima esté demasiado conmocionada o sea demasiado emocional para contraatacar. Paige no contaba con que su historia fuera a prueba de balas. Contaba con que yo estuviera demasiado destrozada para comprobarla. En menos de 48 horas, Paige se lo había contado a todo el mundo. No lo publicó en las redes sociales directamente, era más inteligente que eso. Publicó cosas vagas, una foto de Luca con el pie de foto, ¿te pareces tanto a tu papá? Una historia sobre la maternidad soltera y sobrecargar secretos que no te corresponden. El tipo de publicaciones en las que todos en nuestro círculo social sabían exactamente a qué se refería, pero nadie de fuera podía precisarlo. Nivel de manipulación en redes sociales, experto. Casi respeté la estrategia. Casi. Me envió un mensaje el segundo día. No fue un mensaje emocional, fue uno de negocios. Dijo que quería programar una reunión para discutir el cronograma de transferencia de la propiedad, como si estuviera cerrando la compra de un condominio, como si mi casa, la casa que pagaron los ahorros de toda la vida de mi abuela, ya fuera suya y solo estuviéramos arreglando el papeleo. Me quedé mirando ese mensaje por mucho tiempo. Luego le tomé una captura de pantalla y la guardé. Mi teléfono empezó a quedarse en silencio después de eso. Bridget Calewa, una amiga de nuestro grupo de Yukon, me envió un mensaje que decía, no quiero tomar partido, pero deberías pensar en hacer lo correcto por ese bebé. Lo cual, si alguna vez has recibido un mensaje que empieza con no quiero tomar partido, sabes que la persona ya ha elegido uno. Mara Filipovich simplemente dejó de responder por completo. Confirmaciones de lectura activadas, sin respuesta. Eso te lo dice todo.
Solo Jolene Winkler me llamó, y lo que dijo Jolene fue esto: Avery, conozco a Paige desde hace tanto tiempo como tú, y en 12 años, nunca ha mencionado a Nolan de ninguna manera extraña. Ni una mirada, ni un comentario, ni una broma, nada. Y ahora, de repente, hay una historia de amor secreta. Un bebé y un testamento. Algo apesta. Jolene era la única que hacía las preguntas correctas. Todos los demás estaban demasiado ocupados siendo emocionales para ser lógicos. Así es como funciona la manipulación: apunta al corazón y espera que el cerebro se quede dormido. Entonces llamó Rande. Rande O'Brien, la madre de Nolan. Y esta es la parte que casi me destruye: peor que Paige, peor que los amigos, peor que cualquier otra cosa. Rande estaba sollozando. Dijo que se había enterado de lo de Luca. Dijo que siempre quiso un nieto y que Nolan era su único hijo. Dijo que si había siquiera una posibilidad de que ese bebé fuera su nieto, necesitaba conocerlo. Y luego dijo algo que me golpeó como un camión: no puedes alejarme de él, Avery. Ya perdí a Nolan. No perderé esto también. Ahora, déjenme ser clara. Rande no es una mala persona. Es una madre que enterró a su hijo de 33 años y se está ahogando en un tipo de dolor que creo que podría ser incluso peor que el mío. Cuando alguien aparece y dice: aquí hay un pedazo de tu hijo que todavía está vivo, no piensas con claridad. Lo agarras con ambas manos. Lo entiendo. Entiendo la psicología de esto. Pero entender por qué alguien te lastima no hace que duela menos. Rande me dijo que había contratado a un abogado. Dijo que si yo no cooperaba, buscaría derechos de visita de abuela para Luca a través de los tribunales. Mi propia suegra, 11 días después de que enterrara a su hijo, poniéndose del lado de la mujer que intentaba robarme la casa. Cuando Bridget le preguntó a Paige cómo había ocurrido la supuesta aventura, dónde se encontraban, cómo se comunicaban, Paige tenía una respuesta lista. Dijo que usaban una aplicación de mensajería privada que Nolan borró antes de morir. Conveniente, completamente unverificable y lo suficientemente específico para sonar real, si no estabas prestando atención. Me senté en la oficina de Nolan en casa esa noche, la pequeña habitación al final del pasillo donde solía hacer sus informes de ventas y tocar la guitarra cuando pensaba que yo no lo oía. Me senté en su silla y lloré. No por Paige, no por Rande, sino porque lo extrañaba. Porque la casa estaba demasiado silenciosa y la cama era demasiado grande y mi mejor amiga acababa de convertir a mi esposo fallecido en un accesorio para una estafa. Bat alrededor de la medianoche, dejé de llorar. Y recordé algo que Nolan había mencionado un par de semanas antes de morir. Había dicho casualmente, como decía todo: oye, puse algunas cosas importantes en la caja fuerte. ¿Sabes la combinación, verdad? Yo le había dicho que sí y volví a cargar el lavavajillas. No había vuelto a pensar en ello desde entonces. La caja fuerte ignífuga en el armario de nuestro dormitorio, detrás de una caja de abrigos de invierno. No la había abierto desde que él murió, no había sido capaz de abrir gran cosa desde que él murió. Pero ese domingo por la noche, decidí que era el momento. La combinación era la fecha de nuestra boda, 19 de octubre. Me senté en el suelo del armario en pijama a la 1 de la mañana, marqué los números y escuché el clic de la cerradura al abrirse. Dentro encontré 3 cosas que lo cambiaron todo. La primera fue un sobre de Manila de una firma de abogados de Westport, Abbott y Sarrento Estate Planning. Dentro estaba el testamento de Nolan, uno real, redactado por una abogada licenciada llamada Janet Sarrento, firmado por Nolan, con el testimonio de 2 empleados de la firma y fechado 5 meses antes de su muerte. Y era sencillo: todo lo que poseía, su parte de cualquier activo conjunto, su cuenta de jubilación, su jeep, sus pertenencias personales, todo pasaba a mí, su esposa, Avery O'Brien. Supe después por qué lo había hecho. 5 meses antes de morir, un compañero de trabajo suyo llamado Phil Brennan falleció repentinamente. Situación similar, relativamente joven, sin previo aviso. Phil no tenía testamento. Su familia pasó los siguientes 8 meses peleando por una casa y un bote de pesca. Nolan llegó a casa esa semana y dijo: vi a la esposa de Phil llorar en el estacionamiento durante el funeral porque el hermano de Phil está tratando de quedarse con la casa en la que vivían. No dejaré que eso te pase a ti. Llamó a una abogada el lunes siguiente.
Así era Nolan. Veía el dolor de otra persona y se aseguraba de que yo nunca tuviera que sentirlo. Mi esposo no actualizó su testamento porque sospechara de Paige, lo actualizó porque vio lo que sucede cuando no planificas y me amaba lo suficiente como para planificar. La segunda cosa en la caja fuerte era una carpeta de un consultorio de urología en Danbury, Connecticut. Dentro estaba todo el papeleo de la vasectomía de Nolan. Fecha del procedimiento, hace 2 años y medio. Notas de remisión de su médico de cabecera. Resultados del laboratorio post-procedimiento de 6 semanas después confirmando un conteo de esperma de 0. Exitoso, permanente, hecho. Había estado ahorrando casi $40 al mes en píldoras anticonceptivas desde entonces. Esas cosas costaban $38 cada una, incluso con seguro. Y a lo largo de 2 años y medio, esos son más de $1,000 que fueron directamente al fondo de renovación de la cocina. El lado positivo. La tercera cosa era una carta escrita a mano. La letra de Nolan, desordenada, inclinada, el tipo de caligrafía que hacía que su firma pareciera arte moderno. Tenía la misma fecha del día en que firmó el testamento. Y empezaba: Aves, si estás leyendo esto, algo salió mal. Espero que estés leyendo esto cuando tengas 90 años y estés limpiando la casa para mudarte a Florida, pero por si acaso. La mayor parte de la carta era práctica, donde estaba el título del auto, el nombre de nuestro agente de seguros, la contraseña de su correo electrónico, que era, y no me lo estoy inventando, Nolansplumbin24/7. El hombre la usaba para todo: el correo, Netflix, la tarjeta de fidelidad del supermercado. Le dije 100 veces, eso es un riesgo de seguridad. Él decía: cariño, ¿quién va a hackear a un plomero? No se equivocaba. Pero casi al final, había un párrafo que me dejó helada. Escribió: cosa aleatoria que probablemente no sea nada, Paige ha estado un poco rara conmigo los últimos meses, haciendo comentarios sobre cómo soy el tipo de esposo bueno. Parándose un poco demasiado cerca en la barbacoa de Jolene. Me tocó el brazo 3 veces en una sola conversación el mes pasado, y de hecho las conté porque fue incómodo. Le dije que parara y ella fingió que me lo estaba imaginando. Probablemente no sea nada. Pero lo pongo aquí por si acaso algo se llegara a malinterpretar. Eres mi persona, Aves. Todo en esta caja fuerte es tuyo. Siempre te cuido las espaldas. Me senté en el suelo de aquel armario y sollocé. No lágrimas de tristeza, o no solo de tristeza, alivio, furia, amor, gratitud. Mi esposo, 5 meses antes de morir, había sentido que algo andaba mal, y en su forma tranquila y casual de Nolan, había construido un muro a mi alrededor sin siquiera decirme que lo estaba haciendo. No sabía lo de la estafa del bebé. No sabía lo del testamento falso. Solo sabía que algo no se sentía bien y se aseguró de que yo estuviera protegida. A la mañana siguiente, hice lo que cualquier persona lógica haría cuando el llanto se detiene y el cerebro vuelve a encenderse: revisé el teléfono de Nolan. Tenía todas sus contraseñas. Lo compartíamos todo, siempre había sido así. Revisé cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mensaje directo en cada plataforma. Revisé las carpetas eliminadas. Revisé las conversaciones archivadas. Pasé su número por el registro de llamadas de nuestra compañía telefónica. No había nada. Cero comunicación con Paige fuera de nuestro chat grupal con los amigos de la universidad. Sin llamadas nocturnas, sin hilos borrados, sin aplicaciones secretas, y sé cómo buscar aplicaciones ocultas porque lo investigué a las 2 de la mañana como una mujer con una misión. La huella digital de Nolan con Paige Linkist era exactamente lo que esperarías entre un hombre y la mejor amiga de su esposa: mensajes de cumpleaños en el chat grupal, un par de mensajes de Goye, ¿a qué hora es lo de hoy, los sábados? Y una foto de un perro con un disfraz de Halloween que le había reenviado a básicamente todos sus contactos. La aventura que Paige describió no existía. Ni un rastro, ni un píxel. Pero no llamé a Paige. No llamé a Rande. No publiqué nada ni envié mensajes de texto a nadie ni confronté a un solo alma, porque el lunes por la mañana iba a llamar a una abogada e iba a hacer esto de la manera correcta. Janet Sarrentos Office was on the second floor of a converted Victorian Investport, right above a yoga studio.
Podía oír a alguien abajo enseñando una clase de respiración mientras yo me sentaba frente a esta mujer y exponía la historia más ridícula que probablemente había escuchado en todo el año. Hay que reconocerle que no parpadeó ni una sola vez. Janet tenía unos 50 y tantos años, el cabello canoso recogido hacia atrás, gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello. Parecía la tía favorita de alguien, pero el tipo de tía que también resultaba ser una exfiscal. Me gustó de inmediato. Escuchó todo, la fiesta, el anuncio, el testamento falso, la vasectomía, el testamento real, la carta de Nolan, los registros telefónicos que mostraban cero comunicación. Y cuando terminé, se quitó las gafas, las puso sobre su escritorio y dijo 4 palabras: no se lo digas a nadie todavía. Casi me ahogo con mi café. Me lo explicó así: si salía a la luz ahora con los registros de la vasectomía, Paige retiraría su reclamo, desaparecería y no enfrentaría ninguna consecuencia. Diría que estaba confundida o manipulada por Nolan. Lloraría en las redes sociales y la mitad de nuestro grupo de amigos sentiría lástima por ella. Y el testamento falsificado, sin una presentación legal, es solo un trozo de papel. Raro, pero no criminal. Pero, y esta fue la parte en la que Janet se inclinó hacia adelante, si Paige presenta ese testamento falsificado ante el Tribunal de Sucesiones como parte de un reclamo legal, eso es un delito grave. Presentar un documento testamentario fraudulento ante el tribunal. En Connecticut. Eso es un delito de clase C que conlleva hasta 10 años de prisión. En el momento en que lo presente, ya no es una madre soltera en duelo con una historia. Es una acusada criminal. Tu silencio no es debilidad, dijo Janet, es una puerta por la que ella va a caminar y, una vez que lo haga, se cerrará tras ella. Así que mantuve la boca cerrada, y déjenme decirles, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que el funeral, más difícil que dormir sola, porque cada día Paige me enviaba mensajes sobre la transición de la casa. Cada día el abogado de Rande enviaba otra carta sobre el acceso de los abuelos. Cada día quería gritar la verdad desde el porche de mi casa, pero no lo hice porque Janet tenía razón. La paciencia era el arma y Paige la estaba afilando para mí. Mientras tanto, Janet se puso a trabajar en el testamento falso. Rastreó al notario cuyo sello aparecía en él, un tipo llamado Gerald Pakowski, con licencia en Norwalk. Él era real. Su sello era real. Pero cuando Janet lo llamó, Gerald casi tuvo un ataque al corazón. Dijo que nunca había visto ese documento en su vida. Nunca notarió nada para nadie llamado Nolan O'Brien o Paige Lindqvist. Alguien había usado una imagen de su sello sin su conocimiento. Gerald fue furioso. Un sello notarial falsificado podría costarle su licencia. Firmó una declaración jurada esa misma semana. Luego estaba la firma. Esta parte todavía me revuelve el estómago. Había estado mirando el testamento falso, tratando de entender por qué la firma de Nolan parecía correcta, pero se sentía mal. Entonces me di cuenta. Unos 4 meses antes de morir, nuestro grupo de amigos se reunió en el apartamento de Paige para ayudar a planear la decoración del próximo primer cumpleaños de Luca. Paige pasó una tarjeta para que todos la firmaran. Nolan la firmó con su letra habitual, la N grande y curva, la forma en que la O se conectaba con la B. Incluso bromeó: mi firma parece la de un médico que se rindió. Recordé haberme reído. Recordé a Paige recogiendo la tarjeta y metiéndola en un cajón. Ella guardó esa tarjeta. Copió su firma de una tarjeta que él firmó en una fiesta que ella organizó. La traición tenía capas que todavía estaba pelando. Janet envió ambas muestras, yo tenía una foto de la tarjeta en mi teléfono de ese día, a un perito calígrafo forense. En 8 días, el perito confirmó que la firma en el testamento falso fue calcada o replicada digitalmente de otra fuente. No fue firmada a mano, no era original, era una copia. Y aquí está el detalle que lo selló: el testamento falso tenía fecha de hace 8 meses, pero la tarjeta que firmó Nolan era de hace 4 meses. El testamento afirmaba existir 4 meses antes de que la fuente de la firma siquiera existiera. No puedes firmar algo en enero con una firma que no se escribió hasta mayo. Mientras todo esto sucedía, Jolene era tirando de su propio hilo. Me dijo que había estado pensando en algo que la molestaba desde la fiesta de cumpleaños. Hace unos 8 meses,
Pasó por el apartamento de Paige sin previo aviso para dejarle un regalo para Luca. Paige no estaba en casa, pero había una camioneta Ford F-250 blanca estacionada en su lugar asignado. Logo de empresa de construcción en la puerta, Mosley & Garrett Welding Company. Jolene lo notó porque era una camioneta enorme apretada en un espacio compacto, prácticamente besando al Kia de al lado. Ella no había vuelto a pensar en ello hasta ahora. Pero una vez que Paige afirmó que Nolan era el padre, el cerebro de Jolene empezó a hacer cuentas. Buscó la empresa en Google, encontró la página del equipo, y allí estaba él. Trent Mosley, capataz senior, oficina de Bridgeport. Hizo clic en su foto de perfil de Facebook. Trent con su brazo alrededor de una mujer llamada Dena. 2 niños con pijamas navideños a juego, un hombre de familia, casado. El cronograma encajaba perfectamente. Trent estuvo en casa de Paige durante la ventana exacta en que Luca fue concebido. No fue Nolan, ni un fantasma de una aplicación de citas, fue un capataz de construcción casado que estaba feliz de dejar que un muerto cargara con la culpa de su hijo. Entonces Paige hizo su jugada. Envalentonada por las 5 semanas de mi silencio, que ella interpretó como derrota, presentó una reclamación formal ante el Tribunal de Sucesiones. Presentó el testamento falsificado como evidencia. Solicitó el reconocimiento como beneficiaria del patrimonio de Nolan y exigió el 50% de la propiedad de la casa de Riefield más el Jeep. En el momento en que ese documento llegó al escritorio del secretario del tribunal, Paige Lindqvist cometió un delito grave. Y no tenía la menor idea. No hubo una escena dramática de tribunal, ni una galería llena, ni jadeos de la audiencia. Los procedimientos legales reales no son como la televisión. Son luces fluorescentes, paredes beige y un juez que ya ha revisado los papeles y quiere irse a almorzar. La audiencia de sucesión se llevó a cabo en una pequeña sala administrativa en el tribunal de Riefield. Estaban presentes el juez, un secretario, Janet Sarrento, Paige, y el abogado de Paige, un tipo que encontró a través de algún servicio legal en línea que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta. Brande se sentó en la última fila. Había conducido desde la ciudad natal de Nolan, Bethel, y parecía haber envejecido 5 años en 5 semanas. Janet presentó todo en orden, con calma, como si estuviera leyendo una lista de compras. Sin teatro, sin pausas dramáticas, solo documentos. Primero, el testamento legítimo de Nolan redactado por una abogada licenciada en Abbott y Sarrento. 2 testigos, registrado en la firma, fechado 5 meses antes de su muerte, beneficiaria única Berry O'Brien. El abogado de Paige objetó, diciendo que podría haber un testamento más reciente que lo reemplazara. Janet estaba lista. Presentó la fecha de registro del documento de Paige frente a la fecha verificada en que supuestamente fue firmado, y luego presentó el informe del perito forense que mostraba que la firma fue replicada de una fuente que no existió hasta 4 meses después. El testamento falso decía ser de hace 8 meses. La firma de la que fue copiado era de hace 4 meses. El documento era una imposibilidad física. Luego vino la declaración jurada del notario. Gerald Pakowski declaró bajo juramento que nunca notarió el documento, nunca conoció a ninguna de las partes y había denunciado el uso no autorizado de su sello. El abogado de Paige se inclinó y le susurró algo. Ella sacudió la cabeza. Él le susurró de nuevo con más urgencia. Ella solo siguió sacudiendo la cabeza. Entonces Janet presentó los registros de la vasectomía, documentación médica del urólogo en Danbury. Fecha del procedimiento, 2 años y medio antes de que Luca fuera concebido. Confirmación de seguimiento, conteo de esperma 0. Nolan O'Brien no podría haber sido el padre de un niño en el momento de la concepción de Luca. No era poco improbable ni improbable, era imposible. Observé la cara de Paige cuando el juez leyó esa parte en voz alta. Lo he repetido en mi mente 100 veces desde entonces. No explotó. No lloró. Simplemente se quedó sin color lentamente, empezando por la frente hacia abajo, como si alguien estuviera quitando un tapón en la parte inferior de su cara. Me miró, era la primera vez que me miraba desde que empezó la audiencia. Y creo que finalmente entendió que yo lo había sabido todo el tiempo, que cada mensaje de texto sin respuesta, cada exigencia ignorada, cada semana de mi silencio no era dolor ni debilidad.
Era una puerta por la que caminó voluntariamente, y se acababa de cerrar tras ella. El juez desestimó el reclamo de Paige en su totalidad. Hizo constar en acta que el testamento presentado parecía ser fraudulento y remitió formalmente el asunto a la Fiscalía Estatal para una investigación criminal. 15 minutos. Eso es lo que tardó en desmantelarse un plan que Paige probablemente pasó meses construyendo. 15 minutos y un montón de papeles. Después de la audiencia, Grande me interceptó en el pasillo. Estaba temblando. No el tipo de temblor fingido, el de verdad, en el que las manos no se quedan quietas y la barbilla no para de moverse. Se quedó frente a mí por lo que pareció un minuto entero antes de decir nada. Quería tanto que fuera verdad que no me importó si tenía sentido. La miré. Esta mujer que había enterrado a su único hijo y luego eligió la mentira de una extraña sobre el dolor de su propia nuera. La entendí. De verdad lo hice. El dolor te vuelve estúpido. El dolor te hace aferrarte a cualquier cosa que parezca un salvavidas, incluso si está atado a un ancla. Pero entender por qué alguien te lastima no significa que le debas el perdón cuando ellos quieran. Dije, lo sé. Y caminé hacia mi auto. En una semana, las cosas se movieron rápido. La policía de Riefield contactó a Paige. Fue acusada formalmente de 2 delitos graves, falsificación de un documento testamentario y presentación de un instrumento fraudulento ante el tribunal. Su abogado económico de la audiencia se negó a representarla en los cargos criminales. Se le asignó un defensor público. Luego, la oficina de Janet envió una carta, no a Paige, sino a Trent Mosley. Estaba redactada de manera educada y era absolutamente devastadora. Decía que Nolan O'Brien había sido eliminado médicamente como posibilidad biológica para la paternidad de Luca. Que la evidencia situaba al señor Mosley en la residencia de la señora Linkist durante el periodo de concepción y que una investigación de paternidad podría estar en camino. Lo invitaba a responder a través de un abogado. Trent no respondió a través de un abogado. Trent entró en pánico. Llamó a Paige, lo cual fue un error porque Paige ya no estaba de humor para proteger a nadie. Enfrentaba tiempo en prisión. Había perdido a todos sus amigos. Y el hombre que realmente era el padre de su hijo se había estado escondiendo tras el nombre de un muerto durante un año. Así que Paige hizo lo que hace la gente acorralada, llamó a Dena Mosley y se lo contó todo, no por conciencia ni por hacer lo correcto, sino por puro despecho. Si ella caía, Trent caería con ella. Dena solicitó el divorcio esa misma semana. El caso criminal de Paige Linkist se movió por el sistema como suelen hacerlo estas cosas, lenta, dolorosa y públicamente. El periódico local de Norwalk lo publicó. No en la portada, sino en la página 3 de la sección de sucesos. Woman charged with forging deceased man's will. Un artículo corto, pero suficiente para que cualquiera que buscara su nombre en Google lo encontrara. Su defensor público negoció, presionó por un acuerdo de culpabilidad. Trató de argumentar que era una madre soltera desesperada que cometió un error terrible. El fiscal no estaba interesado en excusas. Los 2 cargos por delitos graves se mantuvieron. Lo último que supe es que se enfrentaba a libertad condicional, antecedentes penales y restitución. Pero el proceso legal seguía moliendo y yo dejé de seguirle la pista porque, sinceramente, tenía una vida que recuperar. Trent Mosley se hizo la prueba de paternidad. Él era el padre de Luca. Por supuesto que lo era. El hombre que pasó un año dejando que todos creyeran que un muerto era el responsable de su propio hijo obtuvo exactamente lo que había estado huyendo. Excepto que ahora venía con un divorcio, manutención infantil para 3 hijos en lugar de 2, y una esposa que le contó a toda la congregación de su iglesia por qué lo dejaba. Trent quería ser invisible, la vida se aseguró de que no lo fuera. Bridget me llamó un miércoles, unas 3 semanas después de la audiencia. Lloró. Dijo que lo sentía, que debería haber hecho más preguntas, que se sentía fatal. Le agradecí la llamada. Lo dije en serio. Pero tampoco la invité a venir y ella se dio cuenta. Mara me envió un mensaje largo, 4 párrafos de disculpa. Respondí con un emoji de pulgar arriba, no por ser mezquina. Simplemente no tenía 4 párrafos de perdón dentro de mí. Quizás algún día los tenga. Quizás no.
Aprendí algo en esas 5 semanas en las que mi mundo se venía abajo. Descubres quién aparece cuando todo es feo e incierto y no hay nada para ellos. Jolene apareció. Bridget y Mara no. Ese es el tipo de información que guardas contigo. Jolene, por cierto, todavía viene todos los jueves con comida para llevar del restaurante tailandés de Main Street. Comemos pad see ew en el sofá y vemos programas de telerrealidad terribles y no hablamos de Paige a menos que una de las dos tenga algo genuinamente gracioso que decir sobre la situación. El jueves pasado, Jolene me miró a mitad de un bocado y dijo, ¿sabes qué es lo más loco? Paige pasó todo ese tiempo falsificando un testamento cuando simplemente podría haber conseguido un trabajo. Me reí tan fuerte que casi se me salen los fideos por la nariz. Ese es el tipo de amiga que conservas para siempre. Grande me envió una carta escrita a mano un mes después de la audiencia. Tenía 6 páginas. No pidió perdón, ella sabía que era mejor así. Escribió sobre Nolan cuando era niño, sobre la vez que intentó construir una casa en un árbol y se derrumbó con él dentro. Sobre cómo solía dejarle notas en la cocina que decían, lo estás haciendo genial, mamá. Dijo que estaba viendo a un consejero de duelo. Dijo que entendía si nunca más quería volver a hablar con ella, pero quería que supiera que lo sentía. No el tipo de perdón que espera algo a cambio, simplemente el tipo que necesitaba ser dicho. Leí esa carta 2 veces. La puse en el mismo cajón donde guardo la carta de Nolan. Todavía no le he respondido, pero tampoco la he tirado. Refinancié la casa el mes pasado. Es mía. Total, legal y permanentemente mía. Mi abuela llamó cuando terminaron los papeles y dijo, ves, te lo dije, la escritura a tu nombre. Tiene 83 años y nunca se ha equivocado con el dinero en su vida. Empiezo a pensar que es genético, porque he estado poniendo $200 al mes en una cuenta de ahorros de alto rendimiento desde que tenía 26 años. E incluso con todo lo que pasó, ese pequeño colchón significó que ni una sola vez tuve que entrar en pánico por el pago de la hipoteca mientras mi vida se desmoronaba. Los hábitos financieros aburridos no son glamurosos, pero son lo que se interpone entre tú y el caos total cuando el caos aparece sin invitación. Llevé el Jeep a que le hicieran una limpieza a fondo el fin de semana pasado. El tipo del lavado de autos en Danbury hizo todo el interior, quitó las alfombrillas, aspiró debajo de los asientos. Cuando terminó, me entregó algo que había encontrado encajado entre la consola central y el asiento del pasajero. Una de las púas de guitarra de Nolan, una Dunlap naranja delgada, desgastada por un lado por la forma en que siempre la sostenía. Nolan tocaba la guitarra acústica en su oficina después de la cena. No era muy bueno, sabía quizás 9 canciones y 3 de ellas eran la misma melodía de John Denver en diferentes tonos. Pero tocaba todas las noches y yo podía oírlo a través de la pared mientras lavaba los platos. Y era el mejor sonido de mi casa. Puse esa púa en mi billetera. Todavía está ahí. Conduje al trabajo esta mañana por la Meret Parkway. El sol salía entre los árboles, con las ventanillas bajadas, aunque hacía demasiado frío para ello, porque Nolan siempre conducía con las ventanillas bajadas. Y quería sentir eso por un segundo. Todavía estoy de duelo. Estaré de duelo durante mucho tiempo. Pero ya no estoy confundida sobre quién soy ni cuánto valgo. Algunas personas me miraron, una viuda silenciosa sentada sola en una casa demasiado grande, usando la sudadera de su esposo fallecido, y vieron un objetivo fácil. Pensaron que el silencio significa rendición. Pensaron que el duelo significa debilidad. Se equivocaron. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia les llegó como me llegó a mí, ya hay otra en su pantalla, simplemente hagan clic. Les prometo que vale la pena. Nos vemos en la próxima.